Un número de la Seguridad Social robado cuesta, bueno, más o menos $1 en la dark web, pero una identidad médica robada, puede alcanzar los $50 sin despeinarse. Ya, es una diferencia brutal. Brutal, y es que la misma información que los médicos necesitan para salvarte la vida es, de lejos, el botín más codiciado por el crimen organizado. Así que bienvenidos a El Debate, el espacio donde confrontamos perspectivas y diseccionamos las capas más profundas de las cuestiones más complejas de nuestra actualidad. Hola a todos. Hoy abordamos un entorno crítico que es la seguridad de la información en el sector sanitario. Yo voy a sostener que frente a un ecosistema tecnológico que está hiperconectado, la única defensa viable es una arquitectura estricta, o sea, respaldada por marcos normativos rigurosos y programas de aseguramiento de la información que sean innegociables. Pero sé que tú observas esta misma realidad y llegas a una conclusión bastante más escéptica, ¿verdad? Exactamente. A ver, vemos los mismos datos catastróficos. Eso es innegable. Pero yo parto de la premisa de que esos marcos normativos y matrices de cumplimiento tan burocráticas son en gran medida un espejismo. ¿Un espejismo? Sí, peor aún, genera una falsa sensación de seguridad. Mi postura es que estas políticas fracasan sistemáticamente en el mundo real porque, claro, colisionan de frente con la naturaleza humana y sobre todo con la presión operativa extrema que se vive en la planta de un hospital. Ya, el estrés diario. Eso es, la burocracia, por muy detallada que sea en el papel, ignora la fricción clínica del día a día. Yo estoy convencida de que los papeles no paran a los atacantes, ni a los empleados desesperados. Bueno, entiendo perfectamente ese enfoque práctico, pero echemos un vistazo a la magnitud del problema real al que nos enfrentamos hoy. La sanidad ha dejado de ser, ya sabes, una cuestión de fonendoscopios y montañas de archivos de papel. Totalmente. Hablamos de que más del 80% de las redes empresariales de salud están inundadas. De iPads, de dispositivos móviles personales y de instrumental médico conectado por Wi-Fi. Las brechas de datos han llegado a experimentar picos interanuales de casi el 100%. Y el coste medio, fíjate en esto, el coste medio para una organización que sufre una filtración grave ronda los $7 millones. Madre mía. 7 millones. Sí, 7 millones. Ante esta inmensidad, o sea, no puedes gobernar basándote en la intuición clínica o la buena fe del personal. Necesitas estructura. El pilar de todo esto es la distinción entre dos conceptos que son legales y operativos, y fundamentales además. Primero, identificar la amenaza y segundo, tener la obligación legal de ponerle freno. ¿Te refieres a lo que habitualmente llamamos el cuidado debido y la diligencia debida en el sector corporativo, no? Exacto, tal cual. Tienes que saber qué activos tienes y cuáles son sus vulnerabilidades. Y luego debes ejercer esa diligencia debida aplicando los controles necesarios. Cuando una institución no tiene un protocolo formal que obligue a esta diligencia, el resultado es el colapso absoluto. Ya, pero... Y no es una teoría, perdona que te interrumpa. Fíjate en las multas que el Departamento de Salud de California ha impuesto repetidas veces a varias redes hospitalarias. Suman cientos de miles de dólares en sanciones en casos muy específicos, como aquel bloque famoso de $675.000. Claro, lo recuerdo. Pues esas sanciones no ocurren porque un hacker internacional sea un genio indomable, ¿eh? Ocurren porque la organización falló en establecer un marco normativo auditable. Las reglas claras y las políticas escritas son la única manera de establecer una línea de flotación legal. A ver, no te niego que desde el punto de vista legal, tener un documento firmado por todos los empleados salva a la junta directiva de ciertas responsabilidades. Nos ha fastidiado, claro que salva. Sí, pero a nivel práctico, simplemente no compro que un protocolo escrito sea la salvación técnica. Y déjame explicarte por qué. Las normativas asumen que el empleado es un actor puramente racional, o sea, alguien que ante una disyuntiva va a decir voy a consultar el manual de procedimientos de 200 páginas. Bueno, no 200 páginas en el momento de la verdad, pero... Pero la realidad es que las políticas se vuelven inútiles cuando entran en conflicto con la psicología bajo presión o la desesperación económica. Miremos la recesión global y la ética laboral. Hay análisis devastadores, como los datos de CyberArk, que demuestran que cuando más de la mitad de los trabajadores temen perder su empleo, sí. un porcentaje alarmante admite haber descargado datos corporativos confidenciales para usarlos como moneda de cambio o ventaja competitiva en su próximo trabajo. Espera, pero argumentas que la política no sirve de nada ante la malicia interna.
que da igual tenerla. Argumento que ninguna matriz de cumplimiento frena el miedo o la desesperación de un ser humano. Y ni siquiera tiene que ser malicia, ¿eh? La mayor parte de las veces es pura negligencia impulsada por la sobrecarga de trabajo. Un trabajador del hospital, exhausto, siempre va a elegir el atajo que le permita terminar su turno que enfrentarse al laberinto de seguridad que le exige el departamento de IT. Ya, y es innegable que el factor humano es la variable más inestable de cualquier red. Eso te lo concedo. Pero el hecho de que la gente cometa errores o actúe con negligencia no significa que debamos abandonar la regulación. O sea, al contrario, es el motivo exacto por el que la necesitamos. ¿Tú crees? Absolutamente. Piensa en el caso del contable Tim W. Casley. Fue inhabilitado profesionalmente en 2010 por no ejercer esa diligencia debida sistemática al preparar declaraciones. La responsabilidad individual, documentada, funciona porque establece consecuencias claras para el individuo. Te lo pondré en un contexto más clínico, ¿vale? Piensa en los protocolos de higiene en un quirófano. A ver, ilumídame. Sabemos que los seres humanos se equivocan. Sabemos que un cirujano puede estar al borde del colapso físico y mental tras, 14 horas de guardia continuada. Sí, es lo habitual. Súper específica, es un procedimiento muy tedioso, pero no por ello dejamos de exigir un lavado de manos quirúrgico estricto. La política establece un estándar. Sin esa política escrita y exigida, pues no hay línea base sobre la que podamos auditar si alguien actuó con negligencia criminal o si simplemente hubo un accidente biológico que era inevitable. Para mí, la seguridad de la información es el lavado de manos del siglo XXI. Vale, es una analogía brillante, de verdad, muy buena. Pero creo que ilustra exactamente mi punto y desmonta el tuyo. ¿Así? Sí, porque piensa en por qué funciona esa política en el quirófano. El cirujano se lava las manos meticulosamente porque ve la sangre, entiende la infección y sabe que la consecuencia es biológica, directa y sobre todo inmediata para el paciente que tiene abierto en la mesa. Claro, el riesgo es obvio. Exacto, el riesgo es tangible. Pero en la seguridad de la información, el riesgo es totalmente invisible. Considera las estadísticas operativas de 2012, cuando se perdieron más de 1 millón de registros médicos en incidentes causados exclusivamente por acciones internas de los empleados. Sí, esos datos son terribles. Y esa gente no estaba intentando hundir el hospital. Eran profesionales que simplemente no entendían el impacto real de sus acciones al, mover bases de datos a discos duros locales. La desconexión cognitiva entre hacer doble clic en un icono y arruinar la vida financiera y médica de 1 millón de personas es enorme. No puedes auditar una falta de comprensión intuitiva del riesgo. Bueno, pero es que precisamente porque ese riesgo cibernético es invisible para un médico, necesitamos marcos tecnológicos que encapsulen esa incertidumbre. Y aquí es donde quiero profundizar un poco en el marco de gestión de riesgos, el famoso RMF del NIST. Ay, el famoso NIST. Sí, y no es simplemente un manual de buenas intenciones, como dices. Es una maquinaria lógica de 6 pasos diseñada para transformar esa amenaza abstracta en métricas que puedas defender. Hablamos de categorizar, seleccionar, implementar, evaluar, autorizar y monitorizar. Y quiero que nos detengamos en el primer paso, categorizar, porque es el cimiento de absolutamente todo. Adelante, veamos cómo funciona ese cimiento en el mundo real. A nivel operativo, si la dirección técnica de un hospital no categoriza rigurosamente sus sistemas, pues no sabe qué información es crítica. Este paso obliga a los ingenieros y a los médicos a sentarse juntos en una sala y entender exactamente qué impacto financiero, legal o médico tendría la caída de cada dispositivo. ¿Ya un inventario de riesgos? Exacto. Desde la base de datos principal de cardiología hasta el termómetro inteligente de la sala de espera. Al categorizar, asignas un nivel de riesgo, ya sea bajo, moderado o alto, a la confidencialidad y disponibilidad de cada activo. Estás creando un mapa del tesoro, sí, pero también estás construyendo las defensas exactas que cada zona necesita. Vale, todo eso suena impecable desde una perspectiva de arquitectura de red. Pero el talón de Aquiles de este marco del NIST se encuentra justo en el paso siguiente, que es el de seleccionar los controles. ¿Por qué? Porque la propia metodología especifica que al seleccionar las contramedidas, estas deben ser rentables o coste efectivas. La lógica corporativa dice,
Que no tiene sentido gastar 10.000 euros en proteger un sistema que ha sido categorizado como de bajo riesgo en el paso anterior. Y aquí está la trampa mortal, el espejismo de la rentabilidad. ¿Pero por qué lo llamas trampa? O sea, asignar recursos donde más se necesitan es literalmente la definición de buena gestión financiera. Porque los atacantes modernos no piensan en términos de presupuestos departamentales, piensan en términos de topología de red. ¿Sabes? Un cibercriminal organizado rara vez ataca frontalmente el servidor de historiales médicos, que está altamente fortificado. Lo que hacen es buscar el eslabón más débil, ese que el hospital decidió que, no era rentable proteger. Ya veo por dónde vas. Claro. Entran a través de la impresora inalámbrica en el pasillo de pediatría. O a través del sistema de ventilación inteligente, una vez que han vulnerado ese dispositivo irrelevante, utilizan una técnica llamada movimiento lateral. Escanean la red interna desde dentro, encuentran puertos abiertos y saltan de ese sistema secundario directamente a la base de datos no segmentada. Tu categorización perfecta acaba de ser puenteada por una maldita impresora. A ver, comprendo el peligro del movimiento lateral. Es una pesadilla para cualquier administrador de red, sin duda. Pero ahí es donde una categorización y evaluación verdaderamente exhaustivas asumen las interconexiones. Si un sistema aparentemente irrelevante como una impresora tiene una vía de acceso directa a los registros médicos, el marco exige que herede la criticidad de esos registros. En teoría. El paso de evaluar y autorizar del RMF está diseñado para detectar exactamente esas puertas traseras antes de que el sistema se conecte a la red de producción. ¿Y qué ocurre cuando el sistema se implementa incorrectamente por pura conveniencia clínica? Tienes todo un marco de evaluación y autorización espectacular, claro, pero luego te encuentras con casos reales y desoladores. Piensa en el incidente de la Universidad de Louisville. ¿Sí? Un solo médico, de forma totalmente involuntaria, expuso la información médica, direcciones y números de seguridad social de 700 pacientes de diálisis. ¿Y cómo lo hizo? Porque configuró él mismo una base de datos en un sitio web público no seguro. Madre mía. Y no fue un fallo del NIST, no fue un hacker ruso avanzado, nada de eso. Fue un profesional médico muy cualificado que se saltó todo el marco normativo para poder acceder a los datos de sus pacientes de forma más rápida desde el sofá de su casa. La conveniencia siempre vence a la estructura. Es que ese caso de Louisville es un ejemplo perfecto. Pero fíjate en que estás describiendo un fallo flagrante de diligencia debida individual. Es una violación directa de las políticas de uso aceptable que todo empleado está obligado a firmar. Ya, pero las firman sin leerlas. Puede ser, pero la respuesta institucional ante esa ignorancia técnica no debe ser levantar las manos y decir, bueno, pues abandonamos el marco normativo. La respuesta es reforzar el tercer pilar fundamental del aseguramiento de la información, que es la formación y las certificaciones. ¿De verdad crees que un curso anual evita que un médico busque atajos? No hablo de un vídeo genérico de 10 minutos. Hablo de una matriz de formación jerarquizada en 4 niveles que diferencian muy bien entre el paciente, el usuario general, el gestor y el personal de IT. Es una arquitectura de conocimiento profundo. Vale. La estructura exige certificaciones formales para tocar la red. A los técnicos básicos se les exige un A+ o un Security+. A los directores de seguridad se les exige un CISSP para diseñar la arquitectura y, crucialmente, requiere que haya auditores independientes con certificaciones como el CISA para supervisarlos. Sí, pero... Espera, que esto es vital. ¿Por qué es vital? Porque no basta con saber configurar un cortafuegos. Necesitas un ecosistema donde el que diseña la seguridad y el que audita su cumplimiento legal sean perfiles técnicos altamente capacitados y diferentes. No es una charla motivacional de recursos humanos. Es la única garantía de que la persona que administra las puertas de la red tiene la competencia demostrada para hacerlo. A ver, nadie en su sano juicio discutiría el valor de tener ingenieros certificados con un CISSP al mando del departamento de IT. Son vitales, estamos de acuerdo. Pero aquí volvemos a la realidad operativa. El núcleo de un hospital no son los ingenieros informáticos, son los médicos, los celadores y el personal de enfermería. Claro. Podemos analizar auditorías prácticas, como las que componen los casos de estudio de hospitales reales, que a menudo están anonimizados en la literatura académica, bajo nombres como, el Kingdom Hospital.
Y los hallazgos destrozan completamente la viabilidad de esa política teórica en el entorno clínico. ¿En qué sentido? Lo que revelan estas auditorías una y otra vez es que, a pesar de las políticas y de las formaciones, los hospitales utilizan cuentas de red compartidas, contraseñas ridículamente débiles y sesiones abiertas permanentemente en los pasillos. Por supuesto. Y cualquier auditoría que detecte inicios de sesión genéricos marcará eso como una vulnerabilidad crítica que debe corregirse de inmediato. La solución tecnológica está ahí. Eliminar cuentas compartidas, implementar tarjetas inteligentes de proximidad y exigir autenticación multifactor. Ya existe esa tecnología. Claro que existe. Esa es la solución en el papel. Pero déjame sumergirte en el por qué ocurre esto en casi todos los hospitales del mundo. Visualiza la realidad de las urgencias médicas a las 3 de la madrugada. Un paciente entra por la puerta en parada cardíaca. ¿Vale? En ese momento crítico, donde cada segundo destruye tejido cerebral, el equipo de enfermería necesita ver el historial de alergias a medicamentos del paciente al instante. ¿Tú crees que en ese caos de vida o muerte una enfermera tiene el tiempo físico, los 2 o 3 minutos necesarios para insertar una tarjeta inteligente personal, teclear una contraseña alfanumérica de 14 caracteres con símbolos especiales, que además el sistema le obliga a cambiar cada 90 días? ¿Y esperar a que el servidor de autenticación responda? Entiendo el dramatismo de la situación, o sea, lo veo, pero Es que no es dramatismo, es la rutina diaria clínica, la fricción operativa entre salvar vidas y cumplir la complejidad criptográfica que exige la seguridad de la información es absolutamente insalvable en situaciones críticas. Por eso los usuarios buscan atajos de forma natural, por eso se pasan las contraseñas en POSITs. O peor, por eso los informáticos acaban claudicando y dejan sesiones genéricas con la clave admin 123 abiertas en los ordenadores de las consultas. Tu marco de seguridad perfecto es simplemente incompatible con la velocidad clínica. Comprendo esa inmensa tensión, de verdad. Es probablemente el dilema central de todo el sector. O sea, el equilibrio imposible entre la accesibilidad inmediata que requiere la medicina de urgencias y la confidencialidad estricta que te exige la ley. Pero piénsalo desde otra perspectiva, por favor. Ese argumento de la velocidad clínica no justifica dejar la puerta abierta a todos. Ya, pero la cierras y la gente muere. Pero escúchame, si por mantener esa cuenta genérica abierta con una contraseña fácil, un ataque de ransomware penetra en la red y encripta todos los servidores del hospital, las consecuencias son apocalípticas. Si secuestran el sistema, no habrá historial de alergias disponible para ningún paciente en parada cardíaca. El hospital entero se paraliza. Y es un escenario aterrador, lo sé, pero precisamente por eso insisto en que el enfoque puramente preventivo choca con un muro. Pues por eso la arquitectura de seguridad moderna asume que la barrera principal va a fallar. Y aquí es donde entra la fase final y vital de cualquier programa de mitigación, que es la monitorización continua. Ya que sabemos que las contraseñas se filtrarán, porque va a pasar, y que la urgencia clínica generará atajos, establecemos sistemas de vigilancia automatizados que detecten anomalías en tiempo real. Evaluaciones de riesgos integrales en entornos clínicos, el panorama de vulnerabilidades va mucho más allá de una contraseña compartida en urgencias. Tienes que contemplar la resiliencia frente a desastres naturales, eventos como los apagones masivos causados por huracanes. Sí. Esos apagones aniquilan el suministro eléctrico primario y los sistemas de refrigeración de los servidores. Completamente. La seguridad de la información no es solo proteger contra hackers, es garantizar la disponibilidad. Esas amenazas físicas extremas requieren planes de continuidad de negocio y de recuperación ante desastres, que además deben auditarse y probarse trimestralmente. Si los generadores físicos fallan, el hospital muere. Totalmente. Y a nivel lógico, el monitoreo continuo con herramientas avanzadas es lo único que asegura que, por ejemplo, los routers y switches de la red no hayan sido reseteados a sus configuraciones de fábrica por un error humano, volviendo a usar esas contraseñas por defecto que cualquier atacante conoce. Pero fíjate en la contradicción filosófica tan profunda que subyace aquí. ¿A qué te refieres? Pues que hemos dedicado todo este tiempo a debatir manuales detalladísimos, niveles jerárquicos de formación, firmas de aceptación de políticas, procesos de categorización y marcos del NIST, para acabar validando una perspectiva completamente distinta. Hay una cita muy famosa en el ámbito de la inteligencia naval que resume esto a la perfección. Dice: «En Dios confiamos, a todos los demás los monitorizamos». Es un aforismo excelente y puramente pragmático.
Significa que construyes y confías en la política, pero no te quedas ciego, verificas el cumplimiento constantemente. Yo lo interpreto de una manera mucho más radical, fíjate. Para mí, es la admisión absoluta de la derrota de las políticas preventivas. Vaya, Al final del día, te das cuenta de que no puedes confiar en la ética de los empleados, por muchos documentos vinculantes que hayan firmado. No puedes confiar en que una matriz de formación cambie el comportamiento de un médico exhausto bajo presión extrema. Y definitivamente no puedes confiar en que la conveniencia no generará atajos. Argumento que esta filosofía de vigilancia es la única verdad sólida que nos queda. El sector sanitario tiene que dejar de gastar recursos infinitos en burocracia preventiva y asumir un modelo de vigilancia pura sobre su propio ecosistema. O sea, desconfianza total. Lo que hoy llamamos una arquitectura Zero Trust, o de confianza cero. Porque el enemigo real, el más letal para los datos, no suele ser un cibercriminal al otro lado del mundo, ¿eh? Suele estar dentro del edificio, conectado a la red Wi-Fi corporativa con su teléfono personal, tratando de hacer su trabajo lo más rápido posible. bueno, yo no lo veo en absoluto como una derrota o una rendición de la política. Yo lo veo como la definición técnica de la defensa en profundidad. Las políticas, las certificaciones y el RMF son las murallas del castillo. La monitorización continua y la filosofía de confianza cero son los guardias patrullando los pasillos interiores. Ya, pero No, espera, es que no puedes tener lo uno sin lo otro. Piénsalo así, si intentas aplicar un modelo cero tras radical sin haber implementado un marco normativo previo, ¿sobre qué reglas exactas vas a monitorizar? ¿Cómo le dices a la inteligencia artificial que es una anomalía si no has definido primero qué es lo normal? bueno, aprendiendo del tráfico. Pero necesitas establecer esa línea base de comportamiento, y eso solo te lo proporciona una política de uso aceptable meticulosamente definida. El verdadero valor de estos programas de aseguramiento de la información no es crear un mundo perfecto, es crear un ecosistema estructurado donde los riesgos se cuantifican, se entienden y se reducen a un nivel económicamente y operativamente aceptable para garantizar la supervivencia del hospital. Vale. El problema que tengo con eso es que nivel aceptable y rentabilidad son términos financieros, no son términos médicos ni éticos. Cuando el marco habla de la viabilidad a largo plazo de la organización, está priorizando inherentemente a la entidad legal por encima de la privacidad de un paciente individual. Ese paciente, cuya identidad médica robada, que vale esos $50 que mencionaste al principio, puede arruinarle la vida para siempre. Sí, a través de fraudes en seguros. Exacto, o peor aún, mediante diagnósticos falsos inyectados de forma permanente en su historial clínico. Los marcos normativos están diseñados en el fondo para evitar que el hospital reciba la multa de $675,000, no para evitar el impacto devastador en el individuo. Ostras, es una crítica muy incisiva, sí. Pero te respondería que evitar esa multa y esa quiebra es precisamente lo que garantiza que las puertas de urgencias sigan abiertas mañana para tratar a ese mismo individuo. Es un equilibrio extraordinariamente delicado entre el pragmatismo corporativo y el cuidado del paciente. Y creo que el nivel de profundidad que hemos alcanzado nos lleva de manera natural a estructurar nuestras conclusiones. Hemos desgranado tensiones muy complejas de esta realidad. Absolutamente de acuerdo. Si repasamos los ejes fundamentales de nuestro análisis de hoy, todo nace de un dato frío pero innegable, que es el inmenso valor económico de los datos médicos en el mercado negro. Esos $50 por identidad los convierten en objetivos de alto valor. Son infinitamente más lucrativos que una simple tarjeta de crédito robada, lo cual pone a los hospitales en la zona cero del cibercrimen moderno. Tal cual. Y frente a esa asimetría de amenazas, hemos debatido intensamente la arquitectura de nuestra defensa. Por mi parte, yo sostengo que la distinción entre identificar el riesgo y mitigarlo legalmente, o sea, el cuidado y la diligencia debida, es imperativa. Los 6 pasos del marco de gestión de riesgos del NIST, en especial la exigencia de categorizar exhaustivamente cada sistema para entender sus interconexiones, proporcionan la única vía técnica y lógica para proteger la infraestructura de manera coherente. Y auditable ante la ley, claro. Y por mi parte, hemos explorado cómo las auditorías operativas en entornos del mundo real, como el caso del Kingdom Hospital, desnudan la fragilidad de esa misma arquitectura teórica. Hemos visto que la fricción operativa es insalvable. Un profesional médico en medio de una crisis cardíaca no puede interactuar con contraseñas complejas.
La conveniencia clínica, el cansancio y el simple miedo a no poder hacer el trabajo con la rapidez necesaria demuestran que las políticas preventivas siempre se van a esquivar en la planta del hospital. De ahí la necesidad de asumir que la barrera caerá y apostar por la monitorización extrema y modelos de confianza cero. Sin embargo, creo que a lo largo de nuestro debate hemos convergido en un territorio común que es innegable. Si bien los marcos de aseguramiento y las matrices de certificaciones proporcionan una infraestructura organizativa y legal que, previene el caos absoluto, es evidente que no pueden aplicarse de espaldas a la realidad médica. ¿Totalmente? Yo creo que esa es la verdadera lección. Las normativas y los ingenieros que las diseñan están obligados a adaptarse a la compleja carga psicológica de los médicos y enfermeros. El equilibrio perfecto entre garantizar un acceso instantáneo que literalmente salva vidas y mantener la privacidad técnica e inviolable de los datos de un paciente, pues sigue siendo una tensión no resuelta y fascinante. Una tensión que va a definir la evolución de absolutamente toda nuestra infraestructura sanitaria en las próximas décadas, estoy seguro. Les dejo con una última reflexión. La próxima vez que visiten a su especialista, cuando el médico deslice su tableta por la mesa para enseñarles los resultados de una analítica confidencial, deténganse un segundo a pensar en la guerra silenciosa que se libra detrás de esa pantalla. Ya ves. Piensen en cuántos routers, cuántos sistemas vulnerables, cuántas redes inalámbricas y cuántas políticas invisibles se están mediando entre su historial médico más íntimo y la vastedad de la red global. Gracias por acompañarnos en este profundo análisis. Les invitamos a seguir cuestionando, investigando por su cuenta y, sobre todo, sacando sus propias conclusiones sobre este ecosistema crítico. ¡Hasta la próxima! Hasta pronto.